Les quiero dejar esto porque también he visto que luego les causa un poco de confusión a algunos participantes. Entonces vamos a comenzar con esta diapositiva en donde una de las utilidades de los diagramas es que uno puede predecir o interpretar procesos que pudieran estar ocurriendo dentro de un acuífero con el uso de los diagramas de Piper o de este tipo de diagramas. Uno de estos procesos pues es la mezcla de aguas, precipitaciones o disoluciones de minerales, bueno, mezcla se repite aquí, procesos de intercambio iónico, y aquí nos muestran algunos ejemplos, entonces vamos a revisarlos. Dice, por ejemplo, si el análisis de una muestra C representa la simple mezcla de dos muestras, una muestra A y una muestra B, nosotros esperamos entonces que el punto C o la muestra C se encuentre en un segmento que podamos trazar entre las muestras A y la muestra B. Entonces nosotros ya sabemos cómo se construye uno de estos diagramas triangulares y, como les comenté, podemos construir un diagrama tanto para los cationes, por ejemplo aquí tenemos el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio en este eje, como para los aniones. En este caso tenemos el cloruro, el sulfato y en este otro vértice el carbonato más el bicarbonato. Entonces, una vez que nosotros tenemos, digamos, ya resultados de laboratorio, que vamos a aprender en el siguiente módulo cómo obtenerlos, pero una vez que nosotros tenemos esos resultados de laboratorio, tanto para cationes como para aniones, pues nosotros podemos calcular los porcentajes relativos y representar cada muestra, digamos en este caso la muestra A y la muestra B en el triángulo para cationes, y podemos hacer lo mismo para el triángulo de los aniones en donde tenemos A y B. Y una vez que nosotros proyectamos, digamos, si tomamos aquí el punto A, bueno, esto lo voy a hacer muy chueco, pero va a estar aquí. Aquí estaría el punto A, y si hacemos lo mismo para el diagrama de los aniones, pues nos vamos a venir por esta recta donde se cruzan los puntos, va a ser en donde viva la muestra A, y hacemos lo mismo para la muestra B, pues entonces tendremos que A y B en el diamante viven aquí, y entonces podremos trazar un segmento en donde si C es el resultado de la mezcla de estos dos, pues muy seguramente va a caer dentro de este segmento. Y esta es una manera empírica de determinar, por ejemplo, las mezclas de agua. ¿De qué debemos tener cuidado? Bueno, debemos de tener cuidado de que al final del día lo que estamos graficando nosotros en un diagrama de Piper pues son porcentajes relativos y no concentraciones absolutas. En este sentido, cuando nosotros grafiquemos todos nuestros puntos de muestreo y digamos, mira, como que se cae en un segmento que podemos trazar entre A y B, pues si bien pudiera ser una mezcla, tal vez no necesariamente sea una mezcla por este hecho, ¿no? Por el hecho de graficar porcentajes relativos en lugar de concentraciones absolutas. Pero bueno, es una herramienta que ha dado muy buenos resultados, entonces es ampliamente utilizada, y si ponemos este conocimiento junto con otras cosas que sepamos acerca de los sistemas, pues podremos inferir si es una mezcla o si no es una mezcla. En el caso de una disolución o precipitación de una sal, nosotros observamos que los diferentes puntos representativos se encuentran sobre rectas que pasan por el vértice que corresponde al catión o al anión afectados. Entonces vamos a ver este ejemplito. Dice, hubo un proceso en el que A pasó a F con la precipitación de carbonato de calcio. Vamos a agarrar, por ejemplo, el calcio, y entonces nosotros vamos a trazar un vértice una línea, esta línea,
que parte justo, pues el vértice, perdón, del calcio. Y entonces nosotros estaremos observando que los puntos representativos de este proceso pues se encuentran en una línea recta que pasa justo por el vértice. Si ustedes observan, aquí tenemos A y aquí tenemos F, ¿cierto? Y podemos hacer lo mismo si nosotros analizamos, o más bien observaremos lo mismo si nosotros analizamos ahora el diagrama de los aniones. Como fue carbonato de calcio, pues tenemos aquí el vértice del carbonato, trazamos la línea recta que pasa por ese vértice y vemos que en efecto los dos puntos caen sobre esa línea. Entonces es una manera en la que nosotros podemos interpretar o inferir que tal vez puede estar ocurriendo un proceso de precipitación de carbonato de calcio. Y si se fijan, si ocurre una precipitación de carbonato de calcio, lo que nosotros esperamos es que de hecho la concentración de calcio pues disminuya y la de carbonato también en la solución, que es justo lo que vemos aquí. ¿Están de acuerdo? La muestra A tiene más calcio que la muestra F como resultado de la precipitación del carbonato de calcio. Otro de los procesos que uno puede inferir a través de lo que se observa en los diagramas de Piper es un proceso de intercambio iónico. Y si no ocurren procesos secundarios más que el puro proceso de intercambio catiónico, de hecho aquí vamos a hablar de intercambio catiónico, pues no debe de producirse ninguna variación en el diagrama de aniones, ¿están de acuerdo? Porque en un proceso de intercambio catiónico lo que ocurre es un intercambio de cationes, mientras los aniones pues en principio permanecen constantes. Entonces esperamos que los puntos en el diagrama de cationes se muevan sobre una recta que es paralela al lado que une los vértices representativos de los dos cationes en juego. Y aquí nos presentan un ejemplo. Por ejemplo, si hay un intercambio entre magnesio y calcio entre los puntos de muestreo A y D, pues nosotros esperaremos movernos en esa línea recta paralela al vértice que une a estos dos. Entonces ubicamos el magnesio, ubicamos al calcio, esta es la línea que une sus vértices y entonces esperamos que la mezcla de agua pues se mueva en una línea paralela justo a este vértice. Y para verificarlo vamos a ver que aquí tenemos A y nosotros aquí tenemos D. Y pues en efecto está en una de esas líneas. Entonces, bueno, esta es una de las maneras en las que los diagramas de Piper han resultado bastante útiles para el estudio de la hidrogeoquímica del agua, porque pues bueno, permiten descubrir con relativa facilidad, aunque de manera empírica, esto hay que aclararlo, los procesos y las relaciones más gruesas que ocurren en el agua, además de presentar la ventaja de que uno puede representar muchísimos, como ustedes pueden ver, y seguro habrán visto otros en la literatura, puntos de muestreo del agua. En la realidad los fenómenos son bastante más complejos, pero bueno, nos permiten estudiar esto. Y aquí les dejo pues bueno, algunas variaciones de los diagramas de Piper. Seguramente también han visto por ahí algunos en los que se puede incluir una escala de conductividad y algunos otros que ya no están en tanto uso como el diagrama de Durow. Y bueno, con esto entonces nosotros vemos cómo se construyen estos diagramas manualmente y cómo se pueden utilizar para interpretar o descubrir procesos que pudieran estar ocurriendo en una determinada línea de flujo de agua. Y hasta pronto.